A todos nos sobran ganas de salir al mundo de nuevo para visitar lugares y disfrutar todo lo que estos tienen para ofrecernos. Necesitamos volver a experimentar esa alegría de descubrir aquellas cosas que nos hacen sentir bien, conocer cómo se hacen, quiénes las trabajan y cómo la muestran. Desde Platea Plus, Elena Brillenburg y Jaycee García quisimos abrir ventanas para invitar a toda esa gente que está allí innovando y creando, y así de su mano, aprender cómo estamos rodeados de oportunidades para estar mejor. Por eso, aquí seguimos de anfitrionas, para que amigos, conocidos, personalidades y especialistas se sienten en esta platea y compartan con nosotras su arte y su trabajo. En este episodio de Platea Plus vamos a hablar sobre la historia del cacao y cómo ese producto se transforma en uno de los placeres que más disfruta la gente alrededor del mundo. Para conversar sobre este tema, invitamos a una mujer que representa más de 200 años de tradición de historia del cacao. Ella nos va a contar acerca de cómo se siembra y por qué ella decidió ser parte de esta generación que quiso transformar ese producto en tabletas de chocolate. Así que aquí tenemos a Claudia Franceschi. Bienvenida a Platea Plus, Claudia. Muchísimas gracias. Para mí es un placer estar con ustedes y hablar del tema que más me apasiona, que es cacao y chocolate. Hola Claudia. Bueno, fíjate, la verdad es que llevar sobre tus hombros sexta generación de cacaoteros debe ser, la verdad es que muy importante. Cuéntanos un poquito o brevemente cuál es esa historia de estos 200 años de la familia Franceschi con el cacao en Venezuela. Sí. Bueno, me da mucha risa, porque dices la mujer que representa 200 años. No estoy tan vieja todavía, pero sí, ya tengo unos cuantos años en esto. Ya son casi 15 años trabajando con la familia. Y realmente para mí es un orgullo, respondiendo a tu pregunta, porque bueno, es como honrar el trabajo de mis ancestros, ¿no? Yo soy la sexta generación, y que ese trabajo durante casi ya 200 años no se haya perdido y sigamos construyendo, realmente es un reto, es un honor y es una responsabilidad. Es algo que nos apasiona, creo que hay algo debe ser transmitido, no puedo decir genéticamente, pero sí con esa pasión por el trabajo. Creo que es una de las valores que más de alguna manera puedo rescatar de la familia. Nosotros, siendo esa sexta generación, somos casi 30 primos, hermanos. Nada más de esos 30 primos trabajamos 3 en cacao. Entonces, pues yo creo que cada quien buscó su nicho, su espacio, y es posiblemente ese trabajo de que nos hizo nuestros abuelos y nuestros papás, de transmitir ese valor y ese amor por esa fruta tan preciada y ese lugar tan maravilloso que es una hacienda de cacao, ¿no? Ese lugar mágico donde originaria mi familia, que es en la península de Paria, en el estado Sucre, de ascendencia corsa. Pero todos nos criamos ahí y ese pedacito de fruta que nos quedó como impregnado en el corazón y realmente es un trabajo de perseverancia, de paciencia y de amor a lo que hacemos. Cuéntanos, ¿cuál era esa? Yo estuve en Paria y para mí eso es uno de los sitios geográficos más hermosos que existe en este planeta. La verdad que es de una exuberancia, es espectacular. Pero ¿cuál era hace 200 años? ¿Cuál era esa planta de cacao que se sembró allí? ¿Y qué hacía la familia Franceschi con ese cacao? Mira, ese lugar tan mágico que dices que es muy exuberante, es muy particular su vegetación, es realmente muy rico en vegetación. Ese primer Franceschi, que es Vicente Franceschi Vicentelli, llegó antes de 1830 a las playas de Carupa, ¿no? En la península de Paria. Un poco huyendo justamente de esa hambruna que había en Europa, sobre todo en la isla de Córcega, que es una isla que hace muchos años pertenecía a Italia y actualmente pertenece a Francia, donde prácticamente no había nada. Y esos corsos se montaron en esos barcos huyendo de todo lo que estaban viviendo económicamente. Cuando tú vas a Córcega, el Cap Corso, la parte justamente de arriba, es impresionante la similitud geográfica que hay con Paria,
porque también son esos acantilados de montaña que caen directamente al mar, es esa vegetación verde, es muy rocoso. Entonces, realmente hay una similitud en cuanto a vegetación. Creo que yo de verdad, obviamente nadie me lo dice, pero para mí es una intuición de que Vicente Franceschi cuando llega se sintió un poco identificado a esa costa de Córcega de donde era originario. Cuando llega a Carúpano, él era un comerciante. Obviamente en Córcega no había cacao, porque el cacao es una fruta que es una fruta tropical, por lo tanto en Córcega es mediterráneo, no hay cacao. Y él consigue estas plantas de cacao que no estaban tan a la orilla del mar en Carúpano, y él empieza a investigar y fue muy curioso y vio una oportunidad, asumo yo, de negocio, donde empezó a ver que el cacao ya era algo que crecía en esa zona, que era un cacao de la variedad que en ese momento no tenía nombre de Río Caribe, pero actualmente hablamos de una variedad de Río Caribe, y empieza a dar cuenta de la importancia del cacao y la transformación que se daba en Europa, porque ya en Europa había cultura de chocolate, de alguna manera. Entonces, bueno, vio yo creo que esa oportunidad comercial, y viendo esa cultura europea, decide de alguna manera, le compra la hacienda, porque él empieza como un administrador. La hacienda San José es una hacienda, una plantación que existe más allá, o sea, es más antigua, de 1830, era de una familia, que ahorita no recuerdo su nombre, y Vicente Franceschi empieza como un administrador en ese momento. Y unos años después él logra comprar la hacienda y propone tenerla para él, administrarla y venderla. Consigue una oportunidad de negocio para exportar y llevar ese cacao a Europa, sobre todo a Francia, que era francés. Y ahí empieza toda la historia familiar. ¿Cómo surge la idea de hacer o de transformar ese cacao en una tableta de chocolate, en un producto ya terminado? ¿Cómo lo deciden? Mira, bueno, es que es como innato, en el sentido de que nosotros por muchísimos años, fuimos productores de cacao y exportadores de cacao, ¿no? Y por lo tanto, nuestros clientes naturales son chocolateros, son industrias, son pequeños chocolateros o pequeños pasteleros o chocolaterías pequeñas que empezaron en Europa, que luego ahorita ya es una moda en Estados Unidos que empieza lo del bean to bar, que son más pequeños, un poco más reciente, pero en Europa ya desde 1830, desde que Vicente Franceschi consiguió esa oportunidad de negocio y vio que en Europa pues había cabida para el cacao, empieza la historia familiar de vender las chocolateras, de buscar obviamente tus clientes para poderle vender el cacao. Y de ahí nosotros empezamos a tener una estrecha relación como cualquier empresa, donde tú tienes que conocer a tu cliente y tienes que entender qué quiere tu cliente, porque el cacao es una fruta, es un producto perecedero. No quiero nada más ser productor de cacao, quiero llegar a saber cómo sabe mi cacao. O sea, más allá de que me lo manden, yo quiero saber cómo sabe. Y cuando empieza ese cambio, en 1990, más o menos, empieza en un cambio importante en la hacienda San José, en la plantación, donde ya mi papá y mis tíos, la quinta generación, ellos cambian un poco lo que venía haciendo la familia durante esas 4 generaciones anteriores, que era plantar cacao de esa zona y solamente vender cacao de esa zona. Empieza la curiosidad de los sabores, empieza la curiosidad de entender a qué sabe nuestro cacao, y empiezan a cambiar vamos a decir, la forma en que estaba sembrada la hacienda, y empiezan a entender que en el mundo, como los vinos, que hablamos de uvas, diferentes exactamente, uvas, por lo tanto porque tenemos uvas diferentes, el vino va a saber diferente, y si ese vino además le pongo una añada o lo dejo añejando, entonces también cambia el sabor. Y empezamos a darnos cuenta que es impresionante la cantidad de sabores. La plantación la cambian de tener una sola variedad de cacao, empieza todo este proyecto de transformación, y es un proyecto que tiene 7 variedades de cacao sembradas en un solo lugar. ¿Cuáles serían, Claudia? Cuéntanos cuáles fueron esos cacaos que trajeron. ¿Eran todos de Venezuela o también venían de otros países? No. Venezuela totalmente, porque primero, como regla, Venezuela, además legalmente, no acepta que tú traigas cacao de otro lado, para preservar nuestras variedades. Hay países que sí. Venezuela, para que tengan una idea, es el país que más biodiversidad de cacao criollo tiene en el mundo, ¿ok? Nosotros tenemos más de 30 variedades de cacaos criollos, de cacaos distintos entre ellos, que tienen sabores distintos, aromas distintos, mazorcas de colores distintos. No hay ningún país en el mundo que tenga la variedad de cacao que nosotros tenemos de cacaos criollos. Y ustedes hicieron así como una investigación y se llevaron los mejores para sembrarlos en la hacienda San José. Exactamente, hubo una selección de mi papá y mis tíos, donde ellos de 30 variedades, en ese momento se conocían menos,
hicieron una investigación y llegaron a hacer una clonación de esas variedades de otras regiones de Venezuela o que estaban preservadas en bancos de germoplasma, que son estos bancos que existen todavía, aunque ahorita están un poco deteriorados, pero existen todavía, donde preservan las variedades genéticas de vegetativas. Entonces ellos seleccionaron cacaos criollos, seleccionaron 7 y los 7 están en la Hacienda San José. Entonces la Hacienda San José pasó a ser un centro de preservación de cacaos criollos, en uno de los centros donde tiene una plantación por ahora en el mundo conocida que tiene 7 variedades de cacao en un solo lugar, ¿ok? Porque normalmente tú hablas de la región tal, yo tengo cacao de Carenero, que es de la zona de Barlovento, tengo cacao de Río Caribe. Entonces ellos transformaron la Hacienda San José de ser una variedad de Río Caribe, que es el nombre de un cacao trinitario, a formar un lugar de preservación de cacaos criollos. Y actualmente hay 7 variedades. Entonces, wow, obviamente... tú dices eso, Claudia, y te digo que una cosa, es sorprendente porque quizás uno no se da cuenta el trabajo y toda la investigación que requiere cuando uno compra una de esas tabletas de chocolate que dicen 70% de cacao criollo, todo lo que hubo de suceder anteriormente para llegar a eso. O sea, labores de biología, de genética, de agricultura, de investigación. Cruces, increíble, claro. De verdad que es impresionante. Sin contar los 14 procesos, o sea, quitando todo lo que acabas de decir, que es años de investigación de todo, además los 14 procesos que haces para hacer una barra de chocolate. Entonces, claro. Imagínate todo el trabajo que hay detrás de un chocolate. Bueno, y eso forma parte de la sexta generación, ¿no? Ahí es cuando deciden ustedes entonces crear ese producto tan maravilloso. Claro, ahí viene la curiosidad, eso es como el punto, la semilla de partida, de decir, wow, ya tenemos 7 variedades de cacao en un solo lugar, donde todo el mundo y todos los chocolateros a nivel mundial nos dicen, se quitan el sombrero y en la búsqueda del cacao criollo venezolano, donde Chuao era el más conocido, porque bueno, tiene denominación de origen controlada, y donde hablamos de porcelana, pero hay otras variedades de cacao criollo, y ahí es donde viene la curiosidad de decir, wow, y este cacao criollo que supuestamente es el mejor del mundo, ¿por qué lo vamos a vender? ¿Y por qué no somos nosotros para hacer nuestros chocolates? ¿Y por qué va a saber distinto? Y entonces empieza toda esta investigación de la sexta generación, justamente, donde decidimos, bueno, vamos a transformar, no solamente ser vendedores de cacao, sino nos da curiosidad de saber a qué sabe. Y bueno, de ahí empezó todo esto en el 2008 más o menos, empezó el proyecto donde dijimos, vamos a hacerlo, no sabemos cómo hacerlo, pero lo vamos a lograr. Y empezamos a comprar estas maquinitas, empezamos a leer, a preguntar, a hacer cursos de bombonería, de chocolatería, y vamos a ver, y empezar a buscar, entonces claro, esto se asemeja mucho, el proyecto empezó con la idea, muy semejante al vino, es decir, tenemos las mejores uvas, vamos a hacer los mejores vinos, tenemos el mejor cacao, vamos a hacer los mejores chocolates, un poco va hacia eso, hacia lo que se estaba moviendo, y de hecho empezamos este proyecto sin saber que en el mismo momento hubo muchos movimientos de muchas personas también haciendo lo mismo, como esa curiosidad de darle el espacio al cacao para hacer un buen chocolate y que fuera más allá de una golosina o de los chocolates industriales que hacen las grandes compañías, y vamos a descubrir sabores. Eso fue como el propósito, vamos a descubrir a qué sabe el canuado que tenemos sembrado, el ocumare, el cacao ocumare que tiene sembrado, cuál es la diferencia entre ambos. Y es un trabajo titánico, pero al mismo tiempo hermoso, porque es un trabajo, yo soy licenciada en educación de profesión, yo estudié educación, en una época fui maestra hace muchos años, y realmente este trabajo más allá es un trabajo educativo, es un trabajo de entender y explicar, porque no es tan obvio para mucha gente, más allá de decir, bueno, actualmente ya el consumidor cada vez ha evolucionado y podemos decir que antes era solamente chocolate blanco de leche puro o negro, y ya empezamos a ver porcentajes, pero entonces no nada más es porcentajes, sino también hablamos de variedad. Y ahora te pregunto, ¿a qué sabe el cacao para Claudia? A ver, el cacao, para mí, el cacao yo lo como, si me pongo romántica, es como mi proyecto de vida, es mi amor, para mí es como mi consuelo, mi amor, mi orgullo, ¿no? Yo realmente cuando para mí el cacao venezolano per se es muy frutal, es muy perfumado de alguna manera, tiene distintos aromas y es muy complejo. Podemos conseguir muchísimos, cuando hablamos de ruedas de sabores, es infinita. Muchas veces conocemos las ruedas de café o de vino. Exacto. Y podemos lograr notas importantísimas en el chocolate que mucha gente no conoce ni tiene ni idea, porque muchas veces relacionamos
el chocolate con azúcar y tiene un sabor estándar. Creo que cuando decimos, bueno, huele a chocolate, es que tenemos todos como en el chip un solo sabor, es decir, sabe a chocolate. Sí, Pero claro. el chocolate pero no es así, el chocolate es mucho más allá que eso, no es ese sabor estándar de chocolate, es un reto y es un sabor que es un chocolate que tiene muchísimas notas y muchísimas vertientes, ¿no? Bueno, Entonces, yo te escucho y siento que así. es un poco esto de que a lo que va apuntando el mundo, que cada vez quieren productos más orgánicos, más puros, sin aditivos, y me imagino que eso es lo que ustedes están ofreciendo, Así es. que podamos distinguir en sus chocolates todas esas variedades que da la tierra, que dan todos esos cacaos criollos que has descrito, ¿no? Efectivamente, definitivamente va hacia eso porque acuérdate que todo tiene que ver con la revolución industrial, o sea, al final el cacao o el chocolate que comían en 1800 a principios de siglo, el chocolate, que podemos hablar de chocolates tomados o del cacao que consumían en esa época, se asemeja a lo que actualmente estamos empezando a conseguir y a buscar. Acuérdate que llegan las grandes industrias y nos Exacto. ponen un chip en la cabeza de que esto sabe a esto y yo logro Exacto. esta estandarización por esto. Y entonces todos estamos acostumbrados o tenemos un sabor predeterminado. ¿Y quién dijo que todo tiene que saber igual? Exactamente. Entonces, es un poco buscar esos sabores originales, resaltar el sabor del cacao, entender que cada uno es distinto y es tratarlos como un ser vivo. Cada uno tiene su espacio, tiene su sabor, tiene su proceso, le tenemos que dar, en un momento, hay unos que tienen menos, vamos a decir, para que sean más apetitosos o para lograr su punto óptimo, no todo el mundo lo hace al mismo tiempo. Entonces ellos, por ejemplo, tienen un punto de fermentación distinto, un punto de tostado distinto, un punto de azúcar distinto. Entonces cada uno tiene como su espacio, es como darles cada uno tener su personalidad para lograr ese sabor ideal y esas notas ideales de ese cacao. Entonces lo que nosotros originalmente queremos destacar como Francesca y Chocolate es justamente darle el espacio a cada cacao y demostrarle al consumidor que cada cacao sabe distinto y que realmente no podemos encasillar un solo chocolate, por decirlo, oscuro o con un solo porcentaje, porque a veces mucha gente, Así y tenemos a eso, es tener, no, es que yo como 70%, no, es que yo como 80%, simplemente porque, bueno, o que sé que es más sano, o que tiene menos azúcar, o porque el médico me lo mandó, pero realmente va más allá, porque tú dices un chocolate 70%, pueden ser tan distintos, puede ser que tú te comiste un chocolate 70% y te supo de una manera, pero hay otro que sabe de otra, y hay Así otro que es. sabe de otra, entonces no necesariamente todos te van a gustar. ¿Cuál pudiera ser la diferencia o cómo podemos distinguir un chocolate bueno de uno malo o en sus colores, en sus sabores, en su olor? ¿Cómo podemos distinguirlos? Pero lo básico es la manteca como ingrediente, ¿no? Y ahí empezamos. Los colores varían porque, por ejemplo, un cacao, un chocolate de un cacao criollo, que es muy raro, porque acuérdate que la producción de cacao criollo en el mundo es menos del 1%, o sea, son cacaos muy exclusivos y de poca producción a nivel mundial, muy poca gente los conoce. Yo hago de repente un chocolate con un cacao criollo y el color, cuando yo lo veo, va a parecer como de leche, y es porque la semilla por dentro es blanca, muy blanca. Entonces eso va a hacer que el color sea muy claro, pero no necesariamente va a ser suave, es simplemente que el color va a ser claro y el sabor va a ser como más fuerte, por alguna manera. Entonces, al final es como muy relativo. Nosotros estamos acostumbrados como consumidores obviamente, el 85% de la producción mundial es de África, del continente africano. Y el cacao del continente africano, por adentro, es una semilla muy púrpura, o sea, como muy morado oscuro, que cuando nosotros la transformamos va a ser un chocolate prácticamente negro. Okay. O sea, negro. Entonces nosotros estamos acostumbrados como consumidores a que el chocolate de color negro es supuestamente el más fuerte, puro, claro, exacto. Claro. Y no necesariamente es así, como les digo, el criollo, que puede tener el mismo porcentaje que el otro cacao, es un color prácticamente marrones o distintas tonalidades de marrones y es también un chocolate oscuro de alto porcentaje. Entonces ahí es donde empiezan como a caer ese paradigma de cosas que tenemos estigmatizadas de qué es un buen chocolate o cómo debería ser. Bueno, yo creo que escuchando a Claudia, uno se da cuenta que tenemos un largo camino por delante para aprender, así como nos hemos ido educando en los vinos. Creo que va a ser algo que va a ir sucediendo cada vez más con el cacao. Y ha sido estupendo escucharla porque creo que hemos aprendido muchísimo
y para nosotros es un orgullo que ese cacao se siga produciendo en Venezuela. Sí, de verdad que, oye Claudia, te agradecemos muchísimo por acompañarnos en el día de hoy, en este episodio. Queríamos, por supuesto, cuando hablamos de los placeres, no queríamos dejar pasar el cacao y el chocolate venezolano, porque bueno, para nosotros es un placer mágico. De verdad que, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Y te felicito Para por mí fue un súper placer. y esa pasión con la que cuentas lo que haces y el compromiso que tienes con tu producto. Gracias de verdad. No, gracias a ustedes, ¿verdad? Porque además, como yo te digo, soy enamorada del chocolate y creo que definitivamente tiene que estar en la lista top de los placeres. Así Porque, es, ¿verdad? así es. Es un orgullo. Así que se los agradezco muchísimo este espacio para poder contar un pedacito de nuestra historia y del cacao venezolano y del chocolate. Bueno, muchísimas gracias Claudia. Chao. Chao. Chao, un beso. Bueno, y en el episodio de hoy, para hablar un poco más sobre los placeres y el placer que significa el chocolate, tenemos una invitada muy especial que tiene una empresa de laboratorio de chocolatería y quisimos traerla para que nos hablara un poco más sobre ese placer de disfrutar de un buen chocolate. Ella es Katiuska Ramírez. Hola Katiuska, ¿cómo estás? Este es un episodio dedicado al cacao. Queríamos preguntarte lo primero, ¿cómo intervienen nuestros sentidos cuando tenemos por delante un chocolate? ¿Cómo apreciar a ese chocolate? Wow, gran pregunta. Mira, el chocolate de por sí ya es un alimento sensorial, porque él está cargado de tantos nutrientes y sobre todo de unos químicos que nada más con el hecho de tú destapar un paquete o inclusive de nada más pensar en chocolate, ya tu cerebro empieza a generar ciertas reacciones químicas aunadas al tema del placer, de esa emoción cuando tú, por ejemplo, estás empezando a sentir amor por alguien, te estás enamorando. Sí, esos son los efectos que produce el chocolate, nada más nosotros de pensar en una tableta de chocolate. Imagínate cuando tú haces el acto de abrir la tableta de chocolate, de sentir el empaque, de ese aroma que va desprendiéndose del paquete, que va entrando por tu olfato. Bueno, ya ahí empieza una magia tremenda. Por eso el tema de la neurogastronomía con respecto al tema del chocolate lo tiene en un nivel muy elevado dentro de los productos que más placer causan, al igual que el vino, pero el chocolate, sinceramente, es algo que ataca todos tus sentidos, los 5 sentidos, y yo diría que hasta un sexto sentido, que es el sentido de las emociones. Oye, qué bien. Maravilla, y es tan cierto. Sí, totalmente. Sí. Mira, Katiuska, ¿y cuál es la mejor forma de disfrutar el chocolate? Depende, como a ustedes les guste, porque mira, de pronto un chocolate se puede armonizar muy bien con una bebida. En este caso nosotros somos, en Venezuela ahorita estamos desarrollando muchísimas experiencias de chocolate con destilados, con whisky, con ron, con cocuy, que es una bebida propia de nuestro país, pero también hay como que una tradición de chocolate con los vinos de la región Oporto de Portugal, igual que con algunos espumantes. No todos los chocolates le van a los espumantes, pero sí a los vinos dulces, a los vinos fortificados. Entonces, la mejor manera, como yo recomiendo que una persona disfrute un chocolate, es que escoja el chocolate que más le gusta y que también lo haga en un lugar tranquilo, lo haga concentrado, teniendo un estado de presencia total con esa experiencia que va a vivir con ese producto. Que lo disfrute, que sienta el aroma, que luego cuando lo muerda o lo pique, sienta la textura del chocolate. El sonido es muy importante para el oído, para estimular también ciertas emociones. Luego lo llevan a la boca, dejan que se derrita suavemente y delicadamente y que vaya envolviendo todo el paladar y disfrutan allí todas las notas que van apareciendo de sabores. De verdad que esto es una experiencia sensorial
hacer esto en modo presente, o sea, en modo consciente. Y Katiuska, entre la paleta de chocolates que tenemos chocolate negro, chocolate con leche, chocolate blanco, ¿se degustan todos de la misma manera? ¿Cómo recomiendas consumir cada uno de ellos? Tenemos también chocolate rubí. Hay unas Ajá. semillas de cacao que recién se acaban de descubrir que producen un chocolate rubí, que es un chocolate muy dulce. No es que se le pone un color para que llegue a ese tono, sino que el hecho de tostar esas semillas y de luego practicar su molienda, pues lo hacen de ese color. Rubí, o Mira, sea, como rojo, rojo como la piedra del rubí. ujú, Ay, qué sí, sí, interesante. como un rubí. Es el chocolate rubí. Ahorita apenas aquí en América, y eso que las semillas son oriundas de Ecuador, Ajá. apenas ahorita es que se está poniendo de moda, pero ya tiene como 2, 3 años en Europa que se ha estado utilizando no solamente en el tema de chocolates de especialidad, sino también en recetas de pastelería fina. Mira, con respecto a la manera la nota de cata o la manera como tú puedes catar cada uno, es distinta, porque cada uno de esos chocolates tiene ingredientes diferentes que de alguna manera pues suben los perfiles del chocolate, ¿no? En el caso de un chocolate negro, un chocolate dark o un chocolate bitter, eh, yo siempre les recomiendo a las personas que prueben chocolates a partir del 65% y que lo hagan solos, o sea, que no los armonicen con otras cosas para que puedan descubrir allí cuál es la paleta de aromas y sabores, de dónde es oriundo ese cacao con el que fabricaron ese chocolate. Porque también el chocolate es como los vinos. Puede ser la misma cepa, pero de acuerdo a la zona geográfica de donde él provenga, va a ser la paleta de aromas y de sabores que va a presentar acorde a la región de donde es el cacao oriundo. Y con respecto a los chocolates con leche, pues también recomiendo que los chocolates sean con un porcentaje alto de cacao, Okay. porque mientras más leche y azúcar tiene, menos se pueden percibir las notas de esos cacaos que se utilizaron como materia prima. Por lo general, nosotros en Latinoamérica no tenemos una cultura de consumo de chocolates de especialidad. Tenemos, a pesar de que el cacao es oriundo de América, tenemos 200 años de retraso con respecto a lo que es Europa en cuanto a nuestra capacidad sensorial de descubrir cuáles son las riquezas de aroma y de sabor que tienen. Estamos muy nuevos, ¿no? Tenemos más bien años y años de tradición de consumir chocolates que realmente no son chocolates, sino que son golosinas, porque realmente cuando tú agarras un paquete, un empaque y lees la etiqueta, por ningún lado dice que el producto tenga de ingrediente algo que provenga del cacao, sino más bien grasas vegetales, sabores artificiales, aromas artificiales a chocolate, y realmente eso no es un chocolate, sino es lo que nosotros llamamos un análogo de chocolate. Entonces, con respecto a los chocolates de leche, por lo general, vas a conseguir, son análogos de chocolate. Con respecto a los chocolates blancos, que por lo general esos chocolates no tienen ningún tipo de sólidos del cacao, pero sí tienen manteca de cacao. Ellos casi no funcionan para uno catarlos y para descubrir en ellos muchas riquezas, porque allí lo que prolifera es el sabor a leche y el sabor a manteca y el sabor a el azúcar, ¿no? El dulce del azúcar, el gusto dulce del azúcar. Entonces no es un chocolate que nos invite mucho a descubrir algo allí. Pero bueno, de que hay muchísima gente y sobre todo los hombres les encanta el chocolate blanco, se sientan a disfrutarlo y a sentir la textura dentro de la boca, eso también es fascinante. Y te pregunto, ¿cómo debe saber un chocolate? Yo siempre hay un truquito que nosotros los sommeliers hacemos, que es que cuando tú estás probando un producto, primero lo hueles, no es de mala educación sentir el aroma de una comida, de un producto. Eso a uno de chiquito le decían, pero no huelas, no, todo se tiene que oler porque el aroma
O sea, la nariz, el olfato, es la que manda la señal del gusto al cerebro. No es a través de las papilas gustativas donde tú aprecias el sabor, es a través del olfato. Entonces, tú agarras tu chocolate, sientes el aroma, lo muerdes, cierras la boca, dejas que él se derrita en tu paladar, inclusive lo puedes llevar con la lengua hasta el cielo de la boca, que el calor que tu calor corporal lo derrita. Luego de que lo tragas, vas a abrir la boca y vas a agarrar un sorbo de aire. Y con ese sorbo de aire internamente vas a botar el aire por la nariz. Cuando tú estás botando el aire por la nariz es cuando tu retrogusto empieza a decirle a tu cerebro cuáles son los sabores que se están confirmando que el olfato empezó a procesar. O sea, es un experimento espectacular y yo las invito a que lo hagan con el chocolate, lo hagan con todo. Bueno, Oye, muchísimas Katiuska, gracias sí, por muchísimas gracias. por toda esta cantidad de tips, de indicaciones, y creo que este fin de semana vamos a hacer una buena degustación de chocolate. Así es. Bueno, gracias y hasta pronto, Katiuska. Chao, Gracias a muchas ustedes, gracias. me encantó estar aquí y bueno, nos vemos pronto. Gracias. Chao. Bye.